Una excelente noticia. Eso es lo que hemos recibido con la renuncia el día de ayer por la noche del ministro Giorgio Jackson, una de las figuras centrales y más polémicas en el escándalo de corrupción vinculado a fundaciones y también un amigo muy personal del presidente Boric, que hace tiempo está siendo cuestionado y que trataron de proteger hasta el último minuto. Y finalmente renunció luego de que se viera que una acusación constitucional en contra de él y que lo dejaría fuera del cargo, como también fuera por años de cualquier cargo estatal, se veía que se iba a aprobar. Y han tratado de mostrar que esto fue un sacrificio, ¿no? Que esto es un acto noble, cuando la práctica es que simplemente lo hicieron por cálculo político. Pero de todas maneras, muy buenas noticias, todo en medio también de una querella, de una demanda que se está impulsando contra Boric por manejar en eventos ilegalmente buses eléctricos. Todo eso lo vemos a continuación. Ha sido una temática de discusión nacional cómo Giorgio Jackson renunció a altas horas de la noche de ayer de su cargo como ministro. Ahora recordemos que Giorgio Jackson es uno de los fundadores de Revolución Democrática y por lo mismo se le veía como central en todos los casos de corrupción que se estaban investigando vinculados a ese partido. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque muchas de las figuras vinculadas a la corrupción o eran amigos o cercanos suyos. Él fue fundador de dicho partido, que es el que más está asociado a los casos de corrupción, aunque los escándalos con fundaciones hemos visto que alcanzan a sectores desde el PC hasta Chile Vamos, es algo más bien transversal en la izquierda como la derecha. Y ya también él había hecho un mal trabajo fuera de los casos de corrupción en su cargo como ministro anterior. Recordemos que su cargo actual como ministro de Desarrollo Social es su segundo cargo como ministro, siendo su primer cargo como ministro secretario de la presidencia. Y lo hizo pésimo, se generó enemigos en el Congreso de izquierda y de derecha, y en su nuevo cargo también lo hizo pésimo. Y todo esto además de los casos de corrupción de su partido y que él se sospecha que podría tener vínculos detrás. Por todo eso se impulsó una acusación constitucional que se iba a aprobar y por lo mismo él renunció. Ahora, después de eso, el Partido Republicano que impulsó esta acusación la tiró para abajo. Habría sido bueno que esta acusación pudiera continuar, pero se entiende de cierta manera que la tiren para atrás porque si somos prácticos, ya no se hubiera aprobado porque faltaban los votos de Chile Vamos. Ahora, porque hubiera sido que se aprobara igual, bueno, porque Giorgio Jackson podría haber quedado fuera del Estado por unos 5 años. Y por lo tanto no habría parasitado nuestros impuestos en un tiempo. En cambio, ahora no sería raro que salga del cargo de ministro y lo coloquen como asesor de alguien o en una fundación y gane igual un sueldo millonario a costa nuestra. Pero bueno, se ganan algunas, se pierden otras. Pero a pesar de que eso es lo que pasó, hemos visto que el gobierno de Gabriel Boric salió con otra versión, e incluso el mismo ministro Jackson, que en realidad la renuncia de Giorgio Jackson es un hecho heroico, digno de un héroe nacional por el bien de Chile para que avancen las reformas del presidente Boric. Muy buenas noches a todos y todas. Quiero comunicarle a través de los medios de comunicación a la ciudadanía, a la opinión pública, que después de sostener una reunión con el presidente, quiero comunicar que he tomado la decisión de presentar mi renuncia de forma indeclinable, de forma presencial al presidente de la República y a la ministra del Interior. Y llegué a esta convicción después de reflexionar bastante y de constatar de que Chile está cansado de vernos pelear, que Chile está cansado de que existan excusas para poder avanzar en una reforma de las pensiones, en las reformas necesarias para tener un sistema de cuidados, de poder avanzar en la reducción de las listas de espera, de los temas de seguridad que obviamente requieren también más recursos. Y particularmente doy un paso al costado tras constatar también que mi presencia en el gabinete ha sido ocupado por la oposición política como una excusa para no avanzar en los acuerdos que Chile hoy día demanda, en los acuerdos que hoy día Chile requiere. Y se lo he comunicado al presidente de esta forma y él también así lo entendió. Quiero aprovechar la oportunidad, por cierto, de agradecer a todo, primero, la confianza del presidente que depositó en mí para poder llevar adelante las labores en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y anterior. Son bien buenos para inventar excusas, el cantinfleo, ¿no? El mismo Boric después decía lo mismo, no, la gente está
de pelea, y esto es un gesto de generosidad. Aparecieron figuras como Valeria Cárcamo, Gonzalo Vinter, Gael Yeomans, todos frente amplistas diciendo que Jackson se sacrificó como un héroe, como digno héroe de la patria para que avanzaran las reformas del gobierno, y no había ninguna otra razón. Y después andaban exigiendo, no, ahora aprueben todo lo que propuso la izquierda y los sectores radicales estatistas de sus reformas tributarias, etc. Cuando en realidad no era por eso. Giorgio Jackson renunció porque sí aprobar la acusación constitucional por los millonarios escándalos de corrupción que vemos a nivel nacional con fundaciones que ya superan los más de 32.000 millones de pesos. Una brutalidad de dinero y en un contexto en que ya hay más de 53 fundaciones involucradas. Y esas son solo las que hasta ahora se dan, cuando en realidad sabemos que son muchas más y día a día crecen los casos. Y eso en un contexto de corrupción sistemática en el Frente Amplio, donde también se han visto casos, por ejemplo, como el de Karina Oliva, que la Fiscalía acreditó finalmente que se usaron fundaciones de papel para defraudar al Estado en su campaña como gobernadora en el año 2021, en la cual perdió. Y recordemos que ella misma había reconocido que esos dineros habían ido a todas las campañas de diputados, senadores e incluso de otros cargos del Frente Amplio. Entonces todo está podrido. Y ahora están tratando de reescribir la historia como tal Ministerio de la Verdad, igual que con sus leyes censuradoras, de decir que fue un sacrificio porque sí, no tenía nada que ver la corrupción. Una estupidez, pero eso es lo que están repitiendo, y si lo repiten lo suficiente y nadie se les opone, van a establecer eso como la verdad, que Giorgio Jackson se sacrificó porque la derecha tan malvada no apoyaba las reformas de Boric y por lo tanto se sacrificó para que se aprobaran. Una mentira, pero es la mentira que están haciendo. Pero más allá incluso de todo eso, no solo han sido malas noticias para el gobierno de Boric por sus casos, podríamos decir, de corrupción, de que su mejor amigo se lo sacaron del cargo porque no le quedó otra, también por todos estos problemas que vemos vinculados a su coalición política, sino que en contra de él ahora se acaba de iniciar una denuncia, una querella, y por lo tanto eventualmente una demanda por actuar ilegalmente. Ahora, esto es por cosas más bien pequeñas, pero de todas maneras vale la pena mencionarlo, porque se suma a que él estaba haciendo un evento en Antofagasta y se puso a manejar por las calles un camión, un bus, disculpen, eléctrico, y él no tiene licencia para esto aparentemente. Entonces, claro, parece que las leyes de tránsito, las leyes comunes son para el resto de los mortales, no para políticos, menos para el presidente, ¿no? ¿Cómo a su majestad el presidente le vamos a cuestionar que haga algo ilegalmente si las leyes son para el resto de nosotros, los plebeyos, los mortales, ¿no? No sería la primera vez que pasen cosas así. Hemos visto casos como el de Hugo Gutiérrez, donde también como diputado él decía soy diputado y andaba sin licencia, y así con muchos otros casos que les gusta abusar de su poder a los políticos de lado y lado y ven que esas leyes se aplican para el resto de nosotros, pero para ellos no. Vergonzoso, ¿no? Pero podríamos decir que es un elemento más dentro de una serie de malas noticias para el gobierno con la caída de Jackson, más casos de corrupción de su coalición y ahora posibles demandas en contra de Boric, pero que son muy buenas noticias para Chile, porque muestran que este gobierno tan decadente y estatista va a la baja y que al mismo tiempo ya está viendo alguna que otra consecuencia por lo nefasto que han sido y por los abusos sistemáticos que se han realizado a nivel de corrupción. Ahora, más allá de toda esa situación, ¿qué les parece esta noticia bastante positiva, diría yo, pero esta noticia de que haya renunciado Giorgio Jackson? Ahora, ¿creen que fue un error que se tirara para atrás el tema de la acusación constitucional? Porque podríamos ver a Jackson en los próximos días o semanas pasando algún cargo de asesor de alguien o incluso como alguien trabajando en alguna fundación, etcétera, y también con un cargo millonario, porque a estos estatistas les encanta vivir del Estado hasta el último momento. Y simultáneamente, ¿por qué creen que hay cada vez más casos de corrupción? ¿Es porque simplemente hay una lucha de poder en el mundo político o es que por alguna razón ahora se investiga más que en otras épocas? Lo pueden comentar ahí. ¿Y creen que esta demanda o querella por manejar ilegalmente en contra de Boric va a llegar a algún lado o simplemente va a ser otra de las tantas cosas que los políticos pueden hacer a costa nuestra sin cumplir las leyes que el resto de nosotros tenemos que seguir? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y también, antes de terminar, quisiera agradecer a la suscriptora Jenny Ann Morales, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.